Cash Flow, el juego de inteligencia financiera de Robert Kiyosaki. Lo primero que vamos a hacer es entrar en ella, muy bien, y aquí tenemos la página de entrada y te va a aparecer una pestañita abajo que te pone Tap Anywhere to Continue, tocar en cualquier sitio para continuar. Y aquí tenemos la primera parte del juego. Lo primero que hay que hacer es, puedes ponerte un nombre aquí como jugador, le das clic aquí, entonces te aparece Player 1, pero vamos a ponerle otro nombre, nos permite un nombre corto, vamos a ponerle crear, y entonces le damos empezar el programa, aquí en esta pestañita de abajo, empezar el juego. Le damos clic, vale, y aquí es donde el juego se va poniendo interesante. Bueno, aquí te van apareciendo unas tarjetas con lo que puedes hacer. El primer paso que te da es escoger un sueño. Yo le he dado a escoger un sueño que quieras realizar en tu vida, jugar al golf, dar la vuelta al mundo, no sé qué. Y aquí ya te viene la primera tarjeta para jugar, simplemente le das a rol. Ahí has cobrado 720 unidades monetarias y aquí puedes elegir un trato. Como son menos de 5.000 unidades monetarias o dólares, vamos a ponerle, puedes elegir un trato pequeño. Lo eliges y te dice 10 acres, no sé, 10 hectáreas de tierra en el campo por 5.000 dólares. Cash flow no tiene y tienes que pagar 5.000 dólares. Como yo tengo 2.000 ahora mismo, no lo puedo comprar, podría comprarlo con un crédito, pero no quiero reducir mi flujo de efectivo. De nuevo, me da la opción de pagar o de pedir un préstamo, repay o borrow. Le doy a roll para seguir jugando y me ha mandado a un pago con tarjeta de crédito si tengo un niño. Como no tengo ningún hijo todavía, no tengo que pagar nada. Damos a roll de nuevo. Y me deja de nuevo elegir entre un trato grande o uno pequeño. Le damos a Small porque todavía tengo muy poco dinero y aquí puedo comprar acciones. Me pone coste de las acciones 10, precio de venta, trading range entre 10 y 20 y no tiene cash flow. Entonces vamos a comprar algunas acciones. Por ejemplo, 280, que son los 2.000. Le doy OK y aquí le doy a Buy. Y he comprado acciones y aparecen aquí en Asset. No sé si se ve bien, en Asset, es decir, en activos, donde están mis activos. Bueno, si termino de jugar, le doy a End y me deja de nuevo Roll. Me ha mandado a la casilla mala y entonces tengo que pagar una deuda, unos gastos y perder 2 turnos de 1.280. Como no tengo nada, me toca pedir prestado 2.000. Y has visto, ha bajado mi pago porque tengo que pagarlo en deuda. Y me aumenta aquí como un préstamo de 2.000. Pierdo 2 turnos si estoy jugando con otra persona. 5. Cobro y tengo otra oportunidad de hacer un negocio. Comprar acciones por 5 dólares. Vamos a comprar. Vamos a comprar 200 acciones. Son 1.000 dólares. Y me quedo con 270. De nuevo un trato pequeño de 270. Empezar una compañía Start a Company Part-Time por 3.000 dólares. Y entonces, como no tengo dinero, no lo voy a hacer, pero también podría pedir prestado. Vamos a pasar. Cobro de nuevo en la casilla amarilla y en la verde tengo oportunidad de hacer otro trato pequeño. Tendría que dar un pago inicial de 5.000 dólares, tiene un flujo de efectivo de 160 dólares al mes y un coste total de 65.000. House for Sale, que es casa a la venta para arrendar. Entonces, como no tengo 5.000, sobre todo no pido un préstamo porque no quiero hacer que mi flujo de efectivo sea muy pequeño. Aquí me he comprado unos nuevos parlantes estéreo
Me he gastado ese dinero en un gasto. 6, cobramos en la casilla amarilla y nos lleva a la casilla de comprar Software Company, perdón, en la casilla donde podríamos ver si ganamos o no con nuestra empresa, pero como yo no tengo ninguna empresa de software, si no lo hubiese vendido por $100.000, si lo hubiese tenido. De nuevo, vamos a cobrar. Ya tengo 1330. Aquí no ha pasado nada, no puedo venderlo ni comprar, 2 por 1. De nuevo, condominio a la venta. Vale 60.000 euros, tiene menos 100 de flujo de efectivo. Todo lo que tenga menos que nos quite flujo de efectivo no nos interesa y vale 5.000 de entrada. Como no los tenemos y no nos interesa, pasamos. Cobramos de nuevo. Le voy a dar a Repay para que veas cómo devolver dinero. Le damos al botón Repay. Elegimos la deuda que queremos pagar y pagamos solamente $1.000 porque no nos alcanza a 2.000, es el monto desde de 1.000, y le das y ha aumentado tu flujo de efectivo, ya estás en $600. ¿Ves? $620 de flujo de efectivo cada vez que pases por caja. Vamos a buscar un trato pequeño. 4.000 euros de certificado de depósito, no nos interesa en este momento. Un 1. Buscamos un trato pequeño y nos dice stock o acciones de la empresa ON2U de entretenimiento. La podemos vender por $30 si tú ten en cuenta que la compramos por $10, pues nos interesa, que además es el tope de esta empresa. Las vendemos y ganamos 8.400 que van aquí a nuestro efectivo. Con esto ya podemos hacer tratos un poco más grandes. Tenemos que pagar estos gastos imprevistos. Cobramos y nos da la oportunidad de hacer otro trato. Ahora podríamos hacer tratos más grandes. Este lo vamos a comprar. Es condominio a la venta, en mala área, pero necesita algunos trabajos. Hay que pagar 5.000 de entrada y tiene 100 de flujo de efectivo y su costo total es de 50.000. Vamos a comprarlo. Y entonces, ¿ves? A nuestro pago mensual se agregan 100 euros más, que son los 100 del flujo de efectivo. Tenant damage your property, es decir, el inquilino ha tenido problemas y por lo tanto hay que pagar ahí algunos gastos de reparación y de mantenimiento. Vamos de nuevo a un trato pequeño. ¿Ves? Podemos vender nuestras acciones que compramos por $5 por un total por 30, que está bien. Las vamos a vender y nos da un total de 12.000. Bueno, hacemos una cosa más, que es buscar un trato grande, que ya creo que con esto te vale para empezar a jugar cash flow. He tenido un hijo, son 110 euros de gasto mensual. Cobramos. Hay un comprador de un Plex, como no lo tenemos no lo podemos vender. Oportunidad de trato. Vamos a uno grande, ¿ves? Y entonces nos pone el lavadero de coches a la venta, costo 350.000, cash flow 1.500 al mes y 50.000 de entrada. Tenemos 16.000. Si le doy a Buy, me va a aparecer que tendría que pedir un préstamo por 3.400.
Entonces no me cuadra estos 1500 con los 3400. Paso. Le doy a roll de nuevo, a jugar. Vamos a pedir otro trato grande, Vic. 20 acres, 20 hectáreas a la venta. Por 20.000 euros y sin flujo de efectivo. No lo vamos a comprar. Yo no lo compraría, tú puedes hacer lo que quieras. Un 2, cobramos. Y otro trato. Vamos a darle a Vic. 9.000 euros de pago inicial, down payment, cash flow 300 y costos 70.000. Casa a la venta. Entonces si esta sí nos interesa, vamos a comprarla. Y ya está. Vamos a darle otro repay y vamos a pagar este préstamo de aquí de 1.000 euros. Y si te fijas, el payday, el pago diario, que sería el pago mensual más bien, cada vez que pasemos por la casilla amarilla son ya de 1010. Entonces básicamente así se juega Cashflow en la aplicación para tablet. Esta es Android.